más específicamente en el tema de la masculinidad, ¿no? Que es lo que nos atañe el día de hoy. Bueno, para ello siempre va a ser significativo tomar en cuenta la perspectiva de género que brindan inicialmente el feminismo y posteriormente los estudios de género, en donde se empieza a trabajar eh, el, si bien ya se había empezado a adentrar en la forma en la que muchas de las formas en las que desarrollamos intelecto, tecnología, interacciones dentro de la sociedad estaban muy centradas en el varón, ¿no? Por eso el tema de androcentrismo. En muchos momentos había también una parte importante de cómo funciona la masculinidad, ¿no? Y uno de los temas centrales del día de hoy nos llevará algo de tiempo revisar el tema de la caja de la masculinidad, que inicialmente se plantea como un estudio de qué características hay relacionadas con esa masculinidad, y al día de hoy es el nombre que lleva seis, en realidad siete estudios a nivel mundial, y que son los estudios más macro que tenemos en este momento eh, en el mundo, como para poder tener una idea de ¿hay una sola masculinidad o estaríamos hablando de varias? Entonces, en el tema de la perspectiva de género, lo que nos va a ayudar es tener un eje, ¿no? Desde donde vamos a poder ir dilatando y como ampliando cada una de los estudios que tenemos en relación a la parte de la construcción social del género. Bueno, una parte importante que revisaremos no solamente en la sesión de hoy, también en las siguientes dos sesiones del seminario, en esta replanteación, ¿no? Este reimaginar las masculinidades, bueno, el tema del machismo y misoginia, ¿no? Este machismo que, bueno, es básicamente este conjunto de ideas, actitudes y comportamientos que lo que normalmente tienen como fin, como objetivo, es el predominio o la dominación masculina. Esto entendido desde la perspectiva patriarcal, digamos. La parte de la misoginia en específico, bueno, tiene mucho que ver con diferentes procesos en la historia en donde la mujer ha sido normalmente apartada de los espacios públicos. Imaginemos, por ejemplo, un ejemplo que siempre menciono es este momento, ¿no? Que a nivel mundial todas y todos somos enseñados, la Revolución Francesa, ¿no? Que se centra en estos tres pilares de libertad, igualdad y fraternidad. Y bueno, tendríamos que ser un poquito más específicos, por ejemplo, con cómo transmitimos ese conocimiento, cuando en realidad en las asambleas, cuando se establece la república, si lo quieren buscar, no nos podremos detener mucho en ese tema por el tiempo que tenemos el día de hoy. El tema de las cartas de queja, que es uno de esos momentos en la historia en donde la Revolución Francesa se estaba planteando, y una vez que se empiezan a dar estas asambleas de la República, no se permite entrar a las mujeres. Inclusive ya establecida la Revolución Francesa y establecida la República, eh, posteriormente se llegan a tener las leyes napoleónicas, por ejemplo, que prohibían la idea de que hubiera dos o tres mujeres juntas en la calle, porque era ya una situación que empezaba a ir en contra del orden de lo que se planteaba dentro del gobierno francés. En ese sentido, creo que la situación de la misoginia está presente en muchos momentos de la historia y que tendríamos que contarla probablemente de una manera distinta. Por ejemplo, la Revolución Francesa de eh, fraternidad y, bueno, libertad e igualdad solo para varones, ¿no? Por ejemplo. Este tipo de episodios son muy marcados dentro de lo que significa centrarnos nada más en el varón, ¿no? Este androcentrismo que les mencionaba inicialmente. Y bueno, esto, ¿cómo llegamos? ¿Cómo se puede empezar a pensar, por ejemplo, que los varones tienen un punto central, un punto más significativo dentro de la cultura o de las sociedades? Como por ejemplo para que la libertad o el derecho al voto, por ejemplo, se haya conseguido apenas en el siglo pasado, ¿no? Para las mujeres. Este tipo de situaciones tiene mucho que ver con tener una idea de lo que se considera natural dentro del hombre y también algo natural en relación a la mujer. Cuando suceden este tipo de situaciones, eh, es algo que se asume como válido porque viene
dado como algo natural, ¿no? Cuando hablábamos de la diferencia entre ese sexo y género, está sumamente ligado a roles y estereotipos de género que nos hacen pensar que las cosas son así y normalmente deberían de ser así, cuando en realidad, por supuesto, sabemos que no es el caso, ¿no? Veremos también en algunos momentos en la sesión de hoy, en siguientes sesiones, la parte de la interseccionalidad, no solamente el género, sino también el sexo, la racialización o la etnia, la clase, diversidad funcional, edad o identidad de orientación sexual pueden ser interrelacionados de una manera distinta, de manera constante. En muchas ocasiones, en base a la dinámica o a las dinámicas de poder, va a haber un choque de ello. Lo veremos un poco más en específico cuando lleguemos a los ejemplos. Bueno, una de las principales teorías aceptadas dentro de los estudios de género y feministas, claramente, es la socialización diferencial, ¿no? ¿Cómo llegamos a estos puntos? Bueno, a través de la idea de que hay una innata clasificación de lo que significa ser niño y ser niña. Una situación que aparentemente es algo que se da tal cual, naturalmente, como si la esencia fuera esa. Cuando en realidad, si nos ponemos a ver más en específico, podemos empezar a notar ciertos productos culturales y también medios que funcionan como agentes socializadores que tienen mucho que ver en esa socialización diferencial. Les propongo un ejercicio bastante rápido para poder empezar a ver a qué nos referimos con la sociedad diferencial. Bueno, les pongo algunos ejemplos de lo que te arroja el buscador más grande que hay en el mundo, Google, con, eh, si lo buscamos como tal en el motor de búsqueda, evidentemente nos saldrá alguna diferencia en relación a lo que pueda estar geográficamente disponible, las compañías, la parte publicitada, que lo veremos y es algo bastante interesante que les quiero compartir porque esto es de lo que es un ejercicio que siempre me gusta hacer de manera constante y lo actualizo cada probablemente 4 meses. Pero en la última búsqueda me sorprendió por algo que a ver si les llama la atención como a mí. Bueno, estos son los resultados en Google cuando nosotros introducimos las palabras claves juguetes para niños con O. Bueno, no sé si tienen por ahí hijos, hijas, sobrinos, sobrinas. No sé exactamente cómo está la situación, pero salen muchos dinosaurios últimamente, para niños en específico, como que ahora son pequeñas enciclopedias de saber todo lo de dinosaurios. Y bueno, algunas situaciones que podemos esperar, ¿no? Algunos motos, carros, motos de 4 ruedas, el trascabo o la excavadora por ahí. Y bueno, juguetes que parecen un poco diversos, amplios, con algunas ideas ahí tal vez genéricas, con los carros, ¿no? Que asociaríamos mucho al tema niños. Y me gustaría también mencionarles que esto es lo que sale cuando lo primero que aparece, ¿no? Lo que te intenta promocionar esta plataforma. Aparece mucho Temu, que es muy común ahora, pero bueno, también aparece ahí el gigante comercial que es Amazon, ¿no? Intentándonos vender en 86 euros una pista para automóviles para niños. Entonces, bueno, me gustaría que se quedaran un poco con esta imagen, bueno, estas imágenes, y las comparáramos con estas, que son cuando metemos en el buscador juguetes para niñas con A. A simple vista, pues evidentemente podemos ver alguna diferencia bastante clara en los colores. Hay situaciones que pueden ser mucho más genéricas y amplias en el caso de los niños. En el caso de las niñas, podemos ver esos colores rosas, ¿no? Viéndose muy notorios, ¿no? Sobresaliendo. Em, pero me gustaría que también el análisis fuera un poco más amplio, ¿no? Hay varios de estos juguetes, no sé si se note ahí en el cursor, que están muy cercanos al ámbito privado, ¿no? Puertas adentro de la casa. Algunos que tienen que ver con el cuidado, como el muñeco, la muñeca, perdón, la casa de muñecas, el set este como con colorines para diseñar cosas, un set de pinturas, una caja registradora y bueno, varios de ellos en relación a
funciones que podríamos relacionar, por ejemplo, con el cuidado, ¿no? Por ejemplo, como serían la muñeca o la situación del ámbito dentro de casa. Esto es lo que aparece en el buscador. Esto es lo que aparece, o bueno, por lo menos lo que me pareció a mí, en los juguetes patrocinados, ¿no? En lo que te intentan vender. De nuevo, aparece el gigante Amazon y la excepción por ahí, Temu. Me gustaría que o por lo menos enseñarles y hacer la especificación en el cuarto producto, producto entre comillas. Ese es un bebé reborn o reborn que se comenta últimamente. Son bebés que inicialmente, con esa idea de, no me voy a poner muy en la onda psicológica, pero estaban diseñados para como un objeto transicional de duelo, que básicamente lo que significa es cuando alguien perdía un bebé, se podía trabajar terapéuticamente con un bebé reborn o renacido. Y entonces, bueno, esa fue su inicial función de por qué empezamos a ver ese tipo em, de elementos, porque no eran siquiera un producto. Lo que me sorprendió en esta última vez que hice esta búsqueda, estos bebés reborn que son ultra realísticos, son completamente con la tecnología de punta para que sean lo más ultra reales posibles. Hay algunos que inclusive ya tienen un hardware para que sean robóticos e incluida una tecnología de inteligencia artificial, de una IA, para que pueda responder ante ciertos estímulos que uno le haga o si se le habla. Me pareció muy significativo que en algún momento pasáramos, ¿no? Uy, perdón, de estos muñecos o muñecas a directamente este tipo de bebés ultra realistas. ¿Levantaste la mano, perdón, Adriana? Sí, hay una pregunta específica en el chat que preguntan que si los dinosaurios para niños, ¿por qué lo asocian para niños? Es que si se debe a se debe a algunas cualidades psicológicas representativas del dinosaurio para que hagan esa asociación o si es por algún otro motivo. Yo la verdad es que tanto en el plano personal con mis sobrinos y también desde el estudio, no he dado con una situación en específico con el tema de dinosaurios. Sí es verdad que terapéuticamente en las cajas de juego, cuando se intenta hacer algún tipo de intervención, sobre todo, no tanto terapéutica, que también, pero sobre todo diagnóstica, los dinosaurios casi siempre son utilizados como una vía como para poder expresar enojo o irritabilidad. De ahí ya el conocimiento tan específico del nombre científico o dónde vivían, los climas que comían, omnívoros o carnívoros, todo esto, ahí bastante difícil, ¿no? No tengo realmente ninguna literatura en relación a ello. Dentro del trabajo terapéutico, casi siempre han tenido esa función. Y muchas gracias por la pregunta. Iremos mezclando también un poco, ¿no? La parte de género, la parte de esa interseccionalidad y evidentemente la situación psicológica. Entonces, bueno, ¿qué sucede con esto? Que entonces una de las teorías que se tiene dentro de los estudios de género es que estos agentes socializadores, como es la familia, como es la escuela, los medios de comunicación y el grupo de iguales, que en el caso de la masculinidad nos vamos a centrar mucho en esa especificación, se empieza a asumir entonces con la masculinidad, las características de poder, racionalidad, aspectos de la vida social pública, es decir, ¿no? Puertas afuera, la política, trabajo, el tema de profesionalidad, y con las mujeres, ante esta mayor, ¿no? situación de estar cercanos a cuidados, las muñecas, el ámbito de casa, se empieza a asociar entonces con la pasividad, dependencia, perdón, obediencia, aspectos de la vida privada y sobre todo, que es una parte importante, el tema de cuidados o la afectividad. El mundo emocional queda más feminizado, entre comillas, y el mundo racional queda mucho más masculinizado en teoría, ¿no? Esta idea de cómo se empieza esa diferenciación desde los primeros momentos de socialización
a través de este tipo de agentes es algo ampliamente estudiado y aceptado dentro de los estudios de género. Entonces, bueno, de esta manera empezamos a ver una diferencia entre cómo vamos internalizando varios de los mensajes que se nos muestran o que nos comparten, ¿no? O nos hacen saber desde pequeños y pequeñas, haciendo una diferenciación que termina allanando el camino dentro de esta construcción social. Bueno, normalmente paramos un poco en el tema de esta pregunta, que a mí en particular, desde que empecé a trabajar el tema género, desde 2016, 17, em, la verdad es que me parece algo que por lo menos a mí me replanteó muchísimas cosas, porque cuando yo era pequeño creo que podía decir perfectamente qué significaba ser hombre, y cuando me lo preguntaron en aquel momento con 26, 27 años, me quedé en blanco. Genuinamente, en la experiencia que tenía y la forma en la que iba creciendo y sí, ¿no? Lo que iba internalizando y todo lo que iba experimentando, me replanteaba la idea de si genuinamente sabía tal cual que es ser un hombre. Una parte importante para mí creo que también es entender que el tema de la masculinidad normalmente viene asociado tan fuertemente con lo que significa, que en muchas ocasiones deja muy poco espacio para la parte personal, ¿no? Como para esta idea de qué es lo que quiero yo personalmente, y si eso puede distar de alguna u otra manera con lo que es la masculinidad y lo que se espera de nosotros. Si nos da espacio para esa reflexión al final de la sesión, me gustaría que varios de los varones que puedan estar presentes se lo replanteen, ¿no? O por lo menos nos demos ese tiempo de qué significa para mí ser hombre, y que no necesariamente sea lo que me dijeron que es ser hombre. Bueno, la diferencia, ¿no?, entre el tema de masculinidad, que mayormente se aglutina el tema de toda esa posibilidad de la varonía dentro de la masculinidad, empieza a convertirse en una construcción social, ¿no?, de lo que significa ser hombre, y cada vez más a lo que es correcto de ser un varón. Y bueno, entraremos también en la parte de que en muchas ocasiones la construcción de la masculinidad está completamente estructurada en oposición a la feminidad, ¿no? Eh, Mensajes que yo personalmente, siendo de México y de una parte del estado de Guanajuato, que es muy conservador, el mensaje de no llores, los niños no lloran, es algo que escuché en infinidad de ocasiones, y que probablemente es uno de los ejemplos como más comunes de poder empezar a ver, ah, pues es verdad, ¿no? Hay muchas veces que no sé muy bien qué es ser hombre, pero sí sé que si no soy mujer, me acerco más a esa masculinidad. Ahora lo veremos un poco más con ejemplos. Entonces, bueno, básicamente la ejemplificación de Luis Bonino. Bonino es uno de los teóricos que más trabajan masculinidades a nivel Hispanoamérica. Él es argentino, pero vive acá en Madrid desde hace añísimos. Si les suena es porque él fue el que acuñó el término de micromachismos, que es algo que hace algunos, que serán unos 10 años, se empezó a utilizar mucho, ¿no? Él la describe como una categoría social, ¿no? Entonces, producto cultural, digamos, una organización coherente de significados y normas que sintetiza una serie de discursos sociales que pretenden definir el término masculino del género, ¿no? El término masculino diferenciándonos específicamente de la parte de sexo, la parte biológica. Y bueno, la descripción específica de lo que dista la masculinidad descrita, como la acabamos de ver según Bonino, y la masculinidad hegemónica. Ray Winconnell, que todo lo que escriba Ray Winconnell, la verdad es que es bastante interesante, abre mucho debate en relación a tema masculinidad. La define como la configuración de la práctica de género que encarna una respuesta que garantiza la posición dominante de los hombres sobre las mujeres. Es decir, una interacción totalmente asimétrica en donde los hombres ocupan un espacio mucho mayor, mucho más amplio y acompañado de poder,
en relación a las mujeres, que se plantea con ello la subordinación. Es decir, que tenemos en la diferencia entre masculinidad y masculinidad hegemónica eh, una diferencia bastante grande entre las dos son construcciones culturales, es decir, están totalmente asociadas a características dadas por el contexto, pero una de ellas tiene bastante claro que en esa construcción cultural hay una dominación o una situación de esa, como les decía, ¿no? Asimetría, de estar por encima de la mujer. Luis Bonino empezó a trabajar a través de estudios de grupos de varones y a través de, de las cifras que daba el Ministerio de Sanidad de España, esto en 2001. Ese es un antecedente que ya llovió, ¿no? Ya no sé si se escucha o se entiende la expresión de ya llovió, ya pasó mucho tiempo, perdón, salió muy mexicano. Eh, en 2001 empezó a recopilar los datos que daba el Ministerio de Sanidad de España y se empezó a dar cuenta que había algo bastante raro en esto, que es cómo es posible que hay más, hasta un 70% más de coronariopatías, perdón, es decir, enfermedades coronarias, en un 70% más en hombres que mujeres, o el cáncer de pulmón, tráquea, faringe, esófago y vejiga entre 6 y hasta 10 veces más en hombres que en mujeres, cánceres genitales específicos, próstata y testículos subdiagnosticados o infradiagnosticados, accidentes de tráfico hasta 3 veces más y además por más prácticas de riesgo en la conducción. Estas prácticas de riesgo eran mayor velocidad, mayor irresponsabilidad, digamos, como prácticas sin tener un cuidado mientras se conduce. Y por último, abuso de sustancias mientras se conduce. Ahogamiento, inclusive hasta 8 veces más. Alcoholismo con sus secuelas digestivas, especialmente la cirrosis, era muy marcado en varones. Suicidios consumados. El tema suicidios lo veremos en algún punto de la próxima sesión porque es realmente un fenómeno muy significativo y que además a partir de la pandemia se agravó de manera alarmante. Los suicidios a nivel mundial está casi el promedio entre 3 a 1, el ratio entre 3 veces más en caso de varones que en mujeres. Hay países que llega hasta ser 5 o 6 a 1. Y por último, drogodependencias o dependencia de sustancias hasta 5 veces más. ¿Qué había o qué podríamos empezar a ver en términos de características no intrínsecas, no naturales, no esencialistas de qué hay en el hombre, sino cómo construimos socialmente el concepto de la masculinidad y que esté tan vinculado o correlacionado a este tipo de prácticas más riesgosas, más descuido e inclusive, que lo veremos también en la sesión próxima, más violencia. Eh, con él empezaba con esto, no en base a estos datos, pero sí desde sus estudios, desde los 80s, a ver que entonces el tema de la masculinidad era muy significativo porque tenía constructos muy marcados como este de no llores porque eres hombre, eh, pero realmente sin contenido, porque era muy construido a través de esa oposición o completa, estar en las antípodas de lo que significa la feminidad, ¿no? Estar en el otro extremo, lo más lejos posible de la feminidad, eso es masculino. Eh, Llegaremos al punto un poquito más adelante de que la masculinidad hegemónica no es solamente que subordine a las mujeres, que sí, y ese es probablemente donde nos centraremos mucho más la siguiente sesión. Las principales formas de violencia se ejercen hacia la mujer, ¿no? Lo que conocemos claramente como violencia de género y que está tipificado ya en diferentes partes del mundo de manera bastante clara. Pero también no es ninguna coincidencia que las cifras, por ejemplo, de violencia a nivel mundial casi siempre, no es un promedio exacto, pero casi siempre se manejan entre un 65 hasta 85% de las personas que son victimarios de asesinatos sean varones a nivel mundial. Eso es algo que de nuevo parece una correlación muy grande entre esa masculinidad y la violencia ejercida en algunos momentos. Bueno, vamos a ver 3 ejemplos muy rápidos de lo que significa y de lo que podemos tener como ejemplo a nivel mundial de cómo es esta masculinidad y de los riesgos que producen. De nuevo, para las mujeres en relación a ejemplos como lo de la violencia de género, eh,
para uno mismo, como lo que les empezaba a comentar con los datos que había recopilado Luis Bonino, y para otros hombres. Vamos a ir con el tema de la caja de la masculinidad. La caja de la masculinidad es un ejemplo de trabajo de Paul Kibel, si lo quieren buscar, es un pedagogo estadounidense de hace varios años ya, empezó a trabajar en los 70s, 80s en Oakland y empezaba a hacer encuestas y tener grupos de trabajo con varones y empezar a preguntarles, bueno, ¿qué significa ser hombre? ¿No? Y empezaban a tener algunas características, lo comentaban y lo platicaban un poco y se sometía a debate, pero bueno, al final publicaciones muy marcadas, pero que no tenían una trascendencia en términos mucho más amplios. En 2016, hacemos un fast forward muy rápido, en 2016, Promundo, en aquel momento, ahora se llama Equimundo, desarrolla un estudio que se llama la caja de la masculinidad. Se hizo inicialmente en Estados Unidos, en Reino Unido y México. Este mismo estudio se ha replicado ya, aparte de esos tres países, en Norteamérica, bueno, y Reino Unido, en España, en Australia, en Jamaica, y uno con ciertas tintes que tienen que ser importantes tomar en cuenta y no tiene muchos sesgos, digamos, en Jordania. Pero bueno, en Jordania porque había en algunos puntos un conflicto bélico que podía funcionar como un sesgo muy marcado. Pero bueno, quitando un poco a Jordania por esos sesgos, esos otros 6 países tenían mismos resultados, o por lo menos estadísticamente muy significativos, parecidos o similares, en relación a 7 pilares, y con esos 7 pilares, 13 mensajes que normalmente escuchaban todos los varones en algún punto de su vida. Y esto era lo que terminaba convirtiéndose en la caja de la masculinidad. La caja de la masculinidad es un juego de palabras entre eh, la dinámica con la que se trabaja, que es normalmente, esto sucede mucho, por ejemplo, en colegios, en secundarias, en primarias, de cómo empezó a desarrollarse estos primeros estudios, era agarrar literalmente una caja de zapatos o algo así y ¿no? Abrirle una pequeña ranura y ahí que los chicos te dijeran qué piensan de la masculinidad, ¿no? ¿Qué significa ser hombre? El juego de palabras también aplica para el inglés de box, ¿no? De caja, es algo que te encierra. Estos mensajes, estos pilares, estos valores de lo que significa la masculinidad hegemónica, te encierran en una sola forma de funcionar como hombre. Lo revisaremos básicamente para que tengamos esa referencia, ¿no? Estos 7 pilares, entonces, se refieren a, uno, la autosuficiencia, y estos son un poco los resultados condensados de los mensajes que habían escuchado los varones. Ojo con un sesgo también estadístico importante del estudio, que no mayormente, en todos los estudios en estos 6 países, eran ámbitos urbanos solamente, ¿vale? Solamente para tomarlo en cuenta, porque seguramente si tomáramos en cuenta el urbano, los resultados serían muy distintos. El número 1, autosuficiencia. Un hombre que habla mucho sobre sus preocupaciones, miedos y problemas realmente no merece respeto. Y 2, los hombres deben resolver sus problemas personales por sí mismos sin pedir ayuda a los demás. El pilar número 2 era la fortaleza. Un hombre que no se defiende cuando otros abusan de él es débil. Y el segundo, los hombres deben mostrar fuerza, incluso si se sienten asustados o nerviosos por dentro. Pilar número 3, es difícil para ser un hombre ser exitoso si no se ve bien. Las mujeres no buscan a los hombres que se preocupen demasiado por sus prendas de vestir, cabello y piel, y un hombre que no pase mucho tiempo ocupándose, perdón, que pase mucho tiempo ocupándose de su apariencia no es muy masculino. Hay muchos de ellos que se podrá notar que se están empezando a construir en oposición a la feminidad. Importante en el 2, la fortaleza es ser fuerte mentalmente, como en el segundo párrafo, y ser fuerte físicamente, ¿no? Como mostrar el músculo. Y aquí es donde se empieza a volver cada vez más tradicional, entre comillas, ¿no? En el número 4, el pilar 4, los roles masculinos rígidos. No es bueno que a un hombre se le enseñe a cocinar, coser, limpiar la casa y a cuidar de los niños más pequeños. Un hombre no debería hacer tareas domésticas y deberían ser quienes traigan dinero al hogar y sostengan a las familias, no las mujeres. Número 5, heterosexualidad y homofobia. Un sujeto gay no es un hombre de verdad y que los hombres, está bien que tengan hombres heterosexuales, amigos que sean gays y sea algo completamente normal. Número 6, un hombre, el pilar de la hipersexualidad. Un hombre de verdad debería tener la mayor cantidad de parejas sexuales que pueda y por último que nunca debería de decir que no al sexo.
Y uno de los más preocupantes, aunque todos son bastante preocupantes, era el número 7, la agresión y control. Los hombres deben usar la violencia para obtener respeto si es necesario. Un hombre siempre debería tener la última palabra sobre las decisiones en su relación o matrimonio. Y por último, si tiene novia o esposa, debe de saber o merece saber en dónde está en todo momento. De nuevo, los resultados son bastante consistentes entre sí y se condensan en este tipo de mensajes, es decir, que cada uno de estos mensajes tenía diferentes ítems, puntuaban y entonces nos llegamos a condensar o los llegamos a condensar en estos mensajes. Si alguno de los compañeros que esté por aquí escuchó algo bastante parecido, mm, con toda la confianza y evidentemente hasta donde queramos compartirlo, que se siente con la libertad de hacerlo. Yo por lo menos de haber escuchado varios de estos, sin ninguna duda. No en mi familia probablemente, pero sí, por ejemplo, dentro del grupo de pares, escuela y claramente medios de comunicación. Bueno, entonces estas características de la masculinidad hegemónica, pues lo que nos hacen es interiorizar estos valores, ¿no? Interiorizar estos mensajes, estos ideales, estas obligaciones, este deber ser dentro de una lógica bastante limitada, ¿no? Competitividad, riesgo, no cuidados, lógica éxito-fracaso y además una parte importante de ansiedad y de la parte emocional que no se puede mostrar, ¿no? Como los dos primeros pilares que veíamos, ¿no? El tema de la autosuficiencia y el tema de la fuerza. Como referente también, la APA, la American Psychology Association, en 2019 publicó la primera guía de cómo se debía de trabajar con varones jóvenes, o sea, chicos, y con varones adultos, dado varias de las evidencias científicas y sociológicas que teníamos, o que tenemos hasta el día de hoy, el cómo trabajar con los varones, porque sobre todo en el tema de salud mental y específicamente en lo que significa suicidio, es una situación muy difícil de controlar porque está demasiado asociada a lo que es deber ser hombre, ¿no? Como decíamos, en esos dos, por lo menos, dos primeros pilares, no hablar con nadie si tienes problemas y no pedir ayuda y además aparentar, no solamente ni siquiera sentirlo, aparentar ser fuerte mientras atravesamos ese momento. Así que bueno, esta es la forma en la que se socializa, ¿no? Ser activos, tener ese control, poder funcionar a la defensiva en algún momento contraataque y ser fuertes, aguantar el dolor de lo que sea que se nos presente y salir adelante con ello, ¿no? Echarnos al hombro toda esta situación y atravesar lo que sea que se nos presente. El Fondo de Población de las Naciones Unidas desde 2021 se agravó con la pandemia. Yo diría que en la realidad se agravó, pero en el tema teórico creo que se empezó apenas a ver que las normas rígidas de la masculinidad hacen que los varones cuiden menos de su propia salud y además sean más resistentes a buscar ayuda en su propia salud. Esto es de nuevo el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cuál es una de nuestras responsabilidades o de los puntos en donde más deberíamos de trabajar? Pues evidentemente desde la masculinidad en el tema cuidados y autocuidados. Vamos a pasar a ver un comercial que hizo el Ministerio de Igualdad de aquí de España, del hombre blandengue. El Fari era un artista en los 80s que básicamente pues enarbolaba la bandera, ¿no? De el hombre macho le gusta ir a los toros, beber hasta que se embriague, fumar, ¿no? Un cigarro tras otro, etcétera, etcétera. Y bueno, esto era entendido como la masculinidad, lo que hizo el Ministerio de Igualdad en España y causó mucho revuelo, y esto fue hace 2 años, 3 años, me parece, fue en el 22. Causó mucho revuelo en el país porque, contrario a lo que se pueda pensar, el tema de igualdad en España encuentra muchos obstáculos, ¿no? Bastante similar a nuestra Latinoamérica. Entonces, bueno, se los voy a reproducir muy rápido de lo que un poco hay en el concepto, en la conceptualización de la masculinidad en contra de los cuidados. Y que, bueno, esta entrevista que se hizo inicialmente en el 84, el audio está superpuesto en las imágenes actuales. Parece que sigue haciendo eco. El hombre blandengue
ese hombre de la bolsa, de la compra, y carrito del niño con el coche, y el de qué. No sé, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear. Debe de estar ahí. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. El plan, lo volví a reproducir. El plan corresponsabilidad, ahora no entraremos en el plan en específico, pero el concepto de corresponsabilidad es importante. Bueno, una referencia rápida al tema de la ética del cuidado. Se desarrolla o la desarrolla Carol Gilligan en 1982, cuando publica el libro En una voz diferente, In a Different Voice, en Estados Unidos, cuando hace una diferencia entre su mentor, Lawrence Kohlberg, a los y las que sean de ciencias sociales. Lawrence Kohlberg les puede sonar porque es probablemente todavía al día de hoy uno de los referentes teóricos en cuanto a ética, ¿no? A ética y moral. Eh, Carol Gilligan se dio cuenta mientras hacían las escalas, que es muy importante, si les suena, pues, se acordarán de las escalas. Eh, Se trabajaba con escalas y entonces las mujeres normalmente puntuaban menos en esas escalas de moral y de ética que trabajaba Kohlberg. Su alumna, Carol Gilligan, se empieza a dar cuenta de que en ese punto hay algo medio extraño. Algunas preguntas, casi 100% de las mujeres las responden de una forma y los hombres de otra forma. Una de ellas es la que da o da, ¿no? Da entrada o da pie para ese inicio del análisis, que es: ¿tú robarías si una persona de tu familia está o se encuentra enferma o en una situación de vulnerabilidad muy marcada? Todas las mujeres puntuaban que sí, robaría sin pensarlo. Todos los hombres puntuaban que no, no lo haría en absoluto. Estas respuestas tan tajantes, además, en un momento como eran los 1970s, eh, podían parecer demasiado coincidentes, pero lo que hacía entonces era que las mujeres puntuaban menos. Lawrence Kohlberg, si lo revisamos algunos de los textos, él piensa que las mujeres son éticamente o moralmente incapaces de decidir, que tienen la edad de un niño pequeño para poder tomar decisiones. Esto evidentemente es un sesgo, es una tontería, eso no es cierto, ni era cierto. Y yo personalmente, en mi formación profesional cuando era, o sea, en la licenciatura de psicología, a mí me enseñaron Kohlberg como si fuera la eminencia, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, esto es a lo que se refería, o lo que empieza a trabajar Carol Gilligan, empieza a notar que estas diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a cuidados no se tratan de algo esencialista entre esto es típica situación de mujeres, esto es típica situación de hombres. Los hombres tienen que hacer esto, las mujeres en absoluto. Era algo derivado de las construcciones sociales. No había absolutamente nada ni esencialista ni natural en ninguna de estas situaciones. Entonces, bueno, para que tengan ahí la referencia, este es el libro que marcó y además al día de hoy en términos de libros en feminismo o de estudios de género, es una de las referencias más utilizadas. Porque, bueno, lo que hacen es que no hay un razonamiento moral muy significativo según el sexo que no pase por el filtro de la construcción social. Claramente todas y todos jerarquizamos, ¿no?, las normas morales de justicia, pero las mujeres lo hacían más en su contexto y además entendiendo los vínculos. En ese sentido, la parte vincular es algo que no se había ya no solamente estudiado, ni siquiera planteado estudiar en aquel momento en los estudios sociales en relación a la ética y moral. Entonces, bueno, esto era un poco lo que les decía, ¿no? En los rangos inferiores que ocupaban las mujeres no era porque no tuvieran la capacidad de decidir, sino porque priorizaban los vínculos antes que la ley en algunos de los ítems. De esta manera, pues entonces veíamos una diferencia, pero no era esencialista. Entonces, bueno, Gilligan nos menciona que hay dos formas de comportarse. Una ética de la justicia, ¿no?, lo que normalmente se marca en términos de las leyes, reglas, etcétera, lineamientos, o las normas prescritas por la ética del cuidado. En muchos sentidos, por ejemplo, la pandemia nos puso a prueba en ello, ¿no? En muchas ocasiones
Evidentemente, la prioridad de el cuidado de la vida podía ser mucho más importante que los lineamientos tan estrictos de lo que fueron los primeros, sobre todo los primeros confinamientos. Creo que en este momento de la existencia humana podemos ver que este tipo de éticas de cuidado cada vez son más entendidas, ¿no? Más, que se entienden ya no solamente más desde una perspectiva individualista, sino colectiva o comunal, y también desde una parte más empática. Entonces, bueno, aquí veremos algunos conceptos importantes, como es el tema de la corresponsabilidad. Los cuidados, esta es una pregunta que siempre hago en cualquier seminario. Eh, Pongámonos a pensar, ¿no? Imaginémonos esta reflexión para cada una y cada uno. ¿Quién realizó los cuidados en mi casa? Por cuidados, claramente entenderíamos el tema de la higiene, la limpieza, pero no solamente la limpieza, también el tener en cuenta la lista de la compra que hace falta en casa. Si los niños o niñas pequeñas estamos pendientes de su alimentación, de su medicación si están enfermas, la temperatura que hay, si estamos cuidando esa situación, el tema de comida, ¿no? Cocinar, preparación de comida, preparación de la lista de compras y hacer la compra para realizar la comida, todo este tipo de situaciones y pongamos a pensar, por ejemplo, si en el caso personal, ¿quién cumplió esos roles? Si fue nuestra madre, si fue más nuestro padre, e inclusive si en algún momento la respuesta es bastante, si nos empezamos a preguntar, bueno, puede ser que 50-50, perfecto. Creo que cada quien, ¿no? El sistema familiar de cada una y cada uno será distinto. Pensemos una generación más arriba, ¿no? En abuelas y abuelos, ¿quién ejercía los cuidados? ¿La abuela? ¿El abuelo? Creo que en este sentido, no sé, no me aventuro a decir nada. Cada sesión y cada grupo es distinto, pero muy seguramente a partir de un 80%, entre 70 y 80%, casi siempre la respuesta es los cuidados fueron femeninos, ¿no? Bueno, vamos a ir casi cerrando, me parece, Adriana. Todavía, bueno, yo calculaba que teníamos 10 minutos más. No sé si nos da tiempo o Sí, todavía, bueno, tenemos unos 5 minutos más. 5 minutos más. Vale. Bueno, no nos da tiempo, por ejemplo, para poner los siguientes videos porque nos va a llevar algo de tiempo. Pero bueno, si Cuando quieren, las tareas del hogar desbordan a bueno, es las muy cortito, lo ven mujeres. cortito. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. Bueno, esta es una iniciativa en Argentina que, bueno, satiriza, ¿no? Claramente es una ironía de lo que sucede normalmente con el tema de la responsabilidad dentro de la casa, ¿no? Yo iría un paso más adelante claramente del video, ya tiene sus años. No es ayudar, ¿no? Es importante marcar en el lenguaje también las cosas, si no las nombramos no existen. Los hombres no tienen que ayudar. Si lo mencionamos así, entonces estamos asumiendo que es una responsabilidad de las mujeres y nosotros estamos echando una mano. No es así, ¿no? La situación es ocuparse y tener básicamente la misma responsabilidad que implica vivir en un mismo lugar. Este sí definitivamente no nos da tiempo, pero bueno, lo veremos Pero en algún otro
En No algún sé otro si es momento. muy largo, Pablo. Si no es muy largo, podemos verlo. Es un poquito largo, sí. Pero bueno, Sí. podemos ver el concepto en específico de corresponsabilidad. Con ello creo que nos podemos quedar un poquito con esa idea, ¿no? Sí, es que sí, sí, son como 10 minutos o algo así. Pero bueno, si lo quieren ver, por ahí está el trabajo de este, Ayudar en casa no es suficiente, se llama. Por si lo quieren revisar, es una parte de la iniciativa que tuvo BBVA hace algunos años. Bueno, básicamente entonces el tema de cuidado se centra en conceptos como estos, ¿no? La corresponsabilidad, un reparto equilibrado de lo que se tiene que hacer en casa, que además, bueno, creo que todas y todos tendremos un poco esa experiencia de nunca no hay nada que hacer en casa, ¿no? Algo bien significativo es que cada vez que tenemos, yo personalmente que dirijo grupos no mixtos, es decir, solamente varones, y se tiene un poco este diálogo de qué significa la masculinidad para cada uno. em, Hay personas hay hombres que me dicen, no, en mi casa es 50-50, ¿no? Y le dije, "Oh, felicidades, qué bueno, ¿no? Me encanta la idea, qué positivo, qué progresista, ¿no?". Pero después siempre hago la misma pregunta, ¿no? Vale, 50-50. Dime cuándo fue la última vez que pasaste la escobetilla por el baño, ¿no? Por el váter. Y la respuesta 100% de las veces es, no me acuerdo o normalmente yo no lo hago. En ese sentido, cuando nosotros vemos que el tema de corresponsabilidad puede ser, por ejemplo, el tema de quién pasa por los hijos o quién los recoge, podemos ver que hay un 50-50, pero el tema de la corresponsabilidad tiene mucho que ver también con la carga mental, por ejemplo, ¿no? Esto que les decía de planear la siguiente lista de la compra, qué situaciones hacen falta en casa, citas médicas, citas odontológicas, todo ese tipo de cosas dentro de la familia, es algo que invariablemente se carga hacia el lado femenino. Entonces, en ese sentido, la planeación, organización, cuidado, educación, afecto, que eso también es importante, ¿no? Los cuidados afectivos, eso también, ¿no? En términos de cursos siempre sucede. El padre, ¿no? En el caso de muchas chicas y chicos, cuando hacemos estos cursos, es quién hacía o quién generaba o quién gestionaba los cuidados afectivos. Es decir, si papá o mamá sabían el nombre de las mejores amigas, solamente mamá. De los maestros o maestras, solamente mamá. El nombre de la escuela, solamente mamá. Las fechas de cumpleaños, solamente lo sabe la madre. Este tipo de situaciones son cuidados también, afectivos, evidentemente, y en el término emocional. Y que normalmente casi siempre están mucho más ligados a la feminidad. La responsabilidad afectiva es otra situación que es importante tomar en cuenta como cuidados, sobre todo en ese plano emocional. Hay varias formas en las cuales podemos entender el tema de la responsabilidad afectiva, pero si nosotros nos centramos en una definición en específico, es tener en cuenta que nuestras acciones o omisiones o contenido de lo que nosotros compartimos, eh, puede llegar a afectar a otras personas, ¿no? Puede tener una afectación emocional, cognitiva o de cualquier otro tipo en el resto de las personas, ¿no? Esto es algo que muy comúnmente en México se dice mucho, ¿no? De yo no soy responsable de lo que entiendes, sino de lo que digo. No es así. Nosotros somos responsables, sí, por supuesto, de lo que decimos, pero también de tener una lectura dentro de la situación social para entender también que podemos llegar a ser insensibles o afectar a alguna persona cercana. Y bueno, vamos a ir cerrando con un ejemplo interesante que hizo la Universidad Pablo de la Vida en 2013, ya tiene rato, 2013 ya pasó tiempo, en donde hizo una valoración en base al Eurostat, Agencia de Estadística de la Unión Europea, la Universidad Pablo la Vida en el sur de España, en Andalucía, junto con el Instituto Andaluz de la Mujer, hicieron una traducción, una especie de equilibrio entre cómo podríamos medir el trabajo de una ama de casa y si eso lo pasamos a trabajos públicos, cuánto le tendríamos que pagar. Es decir, por ejemplo, por la cantidad de veces que cocina en un ámbito doméstico, cómo ganaría si estuviera en un ámbito público con alguien cocinando en un bar o en un restaurante, cafetería, etcétera, etcétera. Los resultados fueron una locura.
en un total mensual, incluyendo limpieza del hogar, mantenimiento, compras, no incluyendo la alimentación, cuidado no pagado de personas, que eso es otro tema que no nos da tiempo el día de hoy. El cuidado no pagado de personas dentro de la casa, que puede ser cuidar al abuelo, cuidar a la abuela, etcétera. Y evidentemente cuidar niños o niñas pequeños. Comprar y preparar alimentos, además de otros, que era básicamente transportes, ir y venir entre cada una de esas tareas. El total mensual era hasta 2.763,90 euros, 90 céntimos de euros. Esto, el euro y el dólar a la par normalmente. Esto era en 2013. Ahora con la inflación y y con una pandemia de por medio, claramente se ha modificado. No sé cuál sea en este momento la traducción económicamente en Venezuela, pero bueno, un total anual de hasta 30.000 euros es una enorme cantidad de dinero, ¿no? Esto claramente solamente para hacer una crítica, ¿no? De cómo está funcionando el modelo económico, de todo lo que está a puertas hacia afuera se paga, pero todo lo que está a puertas hacia adentro es un trabajo no remunerado. Y bueno, vamos a centrarnos, o perdón, cerrar con el tema de autocuidados, que un poco a manera de crítica de lo que hemos estado viendo, el tema de autocuidado se centra básicamente en estos siguientes 5 puntos, ¿no? En el tema salud física, mental, que en el tema, perdón, en el apartado de la masculinidad es muy importante, por lo que les decía, ¿no? El tema de ansiedad y depresión están subdiagnosticados o infradiagnosticados, y el tema de suicidio es muy, muy complejo. Lo veremos más a detalle en la siguiente sesión. En la parte emocional, que es bastante distinta que el tema salud mental, hay rasgos, ¿no? Y situaciones que puedan ser mucho más cambiantes o situaciones que son estados mucho más fijos. En el tema emocional puede ser algo que nos afecte transitoriamente y no necesariamente algo mucho más fijo como cuadros constantes de ansiedad o de depresión, por ejemplo. El ámbito social, que siempre tiene que ver con el gregarismo, ¿no? Con el poder formar vínculos. Y la parte espiritual, que cada una y cada uno en general lo podemos manifestar de una manera distinta. Y bueno, vamos a ir cerrando con solamente 2 temas que menciona Octavio Salazar, en teórico español, que menciona que el tema de los cuidados es la gran revolución de cómo podríamos realmente cambiar la masculinidad. No podría cambiar si no es a través de los cuidados, ¿no? Primero, dotar de un valor social, económico y también político inclusive, ¿no? A este tipo de trabajos domésticos, y asumir además a nivel individual, perdón, y colectivo, una ética que incluye ese cuidado. Una de las cosas que, por ejemplo, España tiene pensado en los siguientes años es la desinstitucionalización, ¿no? Salir de instituciones que normalmente, como pensaríamos antes, hace ya tiempo, instituciones mentales o instituciones hospitalarias de sanidad, y empezar a trabajar eso dentro del ámbito doméstico, es decir, que la propia comunidad cuide de los miembros de esa comunidad. Es un proyecto muy interesante y muy ambicioso que ya se echó a andar. Así que bueno, esto, o sea, vamos a ir cerrando la ponencia el día de hoy, la parte como más teórica, más densa. Y bueno, en las siguientes sesiones nos centraremos específicamente en algunos ejemplos como más particulares. Les dejo ahí mi correo a Ramírez, está medio mal escrito, pero la universidad así te lo predetermina. Y bueno, quedo pendiente de cualquier duda, comentario, crítica, diálogo. Por aquí estamos. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Pablo. Bueno, hay una sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, quiere levantar la mano, preguntar algo. Si no, voy leyendo lo que han escrito en el chat. A ver, por Sí, aquí. como ustedes prefieran. Sí. Si alguien quiere hablar o preguntar algo, hay tiempo. Me avisan. Van levantando la mano o me hacen así señas si no son capaces de levantar la mano. Pero voy leyendo aquí en el chat. Dice, en este caso se puede decir que la violencia de género no es solo contra las mujeres, sino también contra hombres que están por debajo de la hegemonía masculina
y que no se identifican con lo que se establece en la caja de la masculinidad. Eh, ajá, a ver. Los cuidados son No, culturalmente asignados a las mujeres. Debemos reeducar y coeducar a estas generaciones si queremos obtener un cambio positivo que redunde en la igualdad entre hombres y mujeres para una sociedad más justa. Eh, la responsabilidad es compartida, los hijos no son de uno solo, son de ambos. Estas son reflexiones que se van generando después de la ponencia. Eh, los hombres no deben ayudar en los quehaceres del hogar, somos corresponsables en todas las actividades que se generan en casa. Lamentablemente fuimos mal educados al respecto. Nos comenta Alba que estos son datos económicos, los datos que dabas al final sobre la remuneración de los cuidados, del trabajo de los cuidados. Son datos económicos, también están tabulados para algunos países de Latinoamérica. Andrea nos comenta que hacer en general, limpieza de la casa, lavado de ropa, vestir los niños pequeños, bañar a los abuelos si tienen limitaciones, pasar la escoba, coletear, cocinar, hacer la compra, planchar, todos son quehaceres, tareas de cuidado. Nos comenta Carlos Olivieri, depende de qué llamas quehaceres, porque cocinar es un quehacer hogareño y hoy en día los hombres cocinan mejor que las damas. Y eso es compartir con colaborar en el hogar, al igual que ayudar a nuestros hijos en sus quehaceres. No sé si tienes algún comentario, Pablo, de lo que hemos leído hasta el momento. sí, sí, iba tomando nota de los comentarios y de las dudas. Eh, lo único, el primero se escuchó muy bajo. Adriana, ¿me lo puedes repetir? Que me quedé ahí como con la duda. ¿El primero que habías comentado o está aquí en el chat y para recogerlo directamente? Están en el chat. Dice, en este Vale. caso, se puede decir que la violencia de género no es Ah, solo vale, contra las exacto. mujeres, sino también contra otros hombres que están por debajo de la hegemonía masculina y que no se identifican con lo que se establece en la caja de la masculinidad. Perfecto, sí, justo. Esa era la primera cuestión que me había generado un poco de duda porque no sé por qué, pero esta última parte se escucha como más bajo el audio. Vale, es importante esta duda, me parece que es bastante significativa, ¿no? En cómo habíamos codificado el tema de violencia de género. En particular, ¿no? Hay una gran diferencia, por lo menos en España y México, que son los trabajos, perdón, los lugares donde trabajo más constantemente. Hay una diferencia muy clara entre violencia de género y un tipo de crimen que esté tipificado como de odio. Esto porque tiene una particularidad importante, que es la cantidad de asesinatos que hay en relación de hombres con otros hombres. Eh, Normalmente se manejan estadísticas que son bastante variables, pero que casi siempre caen dentro de una estadística específica. Lo veremos la siguiente sesión con datos. Pero en el caso de la violencia de género, es una situación que normalmente, más allá de que, por ejemplo, en España han ido reduciéndose las cifras, la cantidad de denuncias ha ido aumentando casi proporcionalmente. En ese caso, por ejemplo, el tema de violencia de género se especifica solamente para violencia en contra de la mujer por la condición de ser mujer, que esa es un poco la tipificación que hay en México, ¿no? Como esa especificación. Eh, lo del tema de crimen de odio, por si es algún varón con una orientación o una identidad que no esté cuadrada dentro de esa hegemonía, se especifica por fuera, porque además los otros homicidios pueden tener, ¿no? Por ejemplo, un homicidio doloso puede tener una génesis o un origen totalmente distinto. Es decir, pues, si pusiéramos el ejemplo de que un hombre asesina a otro hombre porque le iba a robar y se salió de control y lo termina asesinando, no es ni una violencia de género, ni es una situación de un crimen de odio. Por eso las especificaciones y las tipificaciones legales son bastante importantes. Entonces ahí el tema de violencia de género solo nos centramos en violencia del varón hacia la mujer por el hecho de ser mujer. Alguien mencionaba el término de coeducación, que es súper importante, lo veremos un poco
en las conclusiones de de estas siguientes dos sesiones. Los datos económicos del estudio de la Pablo Lavid de la universidad se sacan a través de la agencia de estadística de la Unión Europea, el Eurostat, y se empieza a tabular específicamente, como mencionaba la persona, tabular cuánto gana y por las horas que realiza ese trabajo una persona en el ámbito doméstico y fuera. El tema de los quehaceres es importantísimo, ¿no? Relacionarlo con esa parte de trabajo no remunerado, ¿no? Trabajo doméstico en particular. Y en el tema de lo que mencionaba por ahí algún compañero, me imagino, el tema de que los hombres ya ocupan esa parte de la cocina, eh, está muy bien. Creo que es una situación que se tiene que celebrar, ¿no? No necesitamos estar en una situación más competitiva. En realidad tiene mucho más que ver con que el aporte se acerque cada vez más a que haya un 50-50, ¿no? Algo más igualitario. Perdón, ahora sí ya paro y por ahí está Isimar con la mano levantada. Por aquí hay una pregunta en el chat mientras que Simar se puede solucionar la pregunta. ¿Por qué dicen que el autocuidado es una tarea pendiente? Edgar Echagarreta. Muchas gracias por la pregunta, Edgar, bastante interesante. Es una tarea pendiente porque una de las partes importantes de cómo se construye la masculinidad y específicamente la hegemónica, que con esos datos del estudio de la caja de la masculinidad empezamos a tener varios datos que comprueban eso. No es ninguna coincidencia que por lo menos 6 países tan distintos como los mencionados compartan datos tan parecidos. Nos comprueban que hay algo ahí, ¿no? Algo de hombres que priorizan el ser fuertes a expresarse emocionalmente. Hombres que sean autosuficientes bajo cualquier contexto antes que pedir ayuda. Hombres que pueden priorizar la parte de todo pensarlo o todo pasarlo a través de un filtro de sexualidad antes que formar vínculos. Entonces, en ese sentido, Edgar, la idea de por qué es una tarea pendiente es porque lo que se cuida no se destruye, ¿no? Lo que se cuida se conserva y se intenta hacer un trabajo de crecimiento, de desarrollo. En ese sentido, lo veremos más detallado la siguiente sesión desde una teoría que tiene un teórico de estudios de género que se llama Michael Kaufman, que desarrolló la teoría de la violencia que ejercen los varones, que es en relación a sí mismos, hacia los hombres que hay alrededor y específicamente hacia las mujeres y niños. Una forma en la cual pensemos tal vez en esos ejemplos de una crianza hacia algunas generaciones, era la mano dura por encima de todo. Y bueno, la idea de los cuidados es tener una participación más centrada en uno mismo, en ese autoconocimiento, en ese desarrollo de capacidades y de cuidados, de recursos, y después eso ampliarlo a nuestros siguientes círculos sociales, ¿no? Al círculo más inmediato, casa, pareja, familia, etcétera, y a partir de ahí construirlo también en vínculos que sean más seguros para uno mismo y para cualquier persona que esté cercana a nosotros. Espero haber resuelto el comentario de Edgar. Y hay 2 personas con la mano levantada, o no sé si damos prioridad a lo que escribió Isimar. Históricamente, la diferenciación de roles entre hombres y mujeres se inició en alguna época en específico. O sea, si hay algo marcado que fue una época que se inició esa diferenciación de roles. ¿Y alguna cultura es más equilibrada en cuanto a la igualdad de roles? Son 2 preguntas. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Isimar. A ver, ¿en dónde se empiezan a marcar? Yo particularmente creo que hay momentos en la historia que son muy significativos, como pasar de feudalismo a capitalismo. En los enclosurements que hay en Reino Unido, empezar a acercar, ¿no? Los cercamientos le llaman la traducción en español. Cuando empezamos a privatizar, se empieza a generar un ámbito público y un ámbito privado.
Ese puede ser una de las teorías y esa es una de las aceptadas dentro de los estudios de género. Eso nos asegura que había o que no había diferentes funciones que pudieran estar muy cercanas a esa división, esa socialización diferencial en otros momentos. Es bastante difícil mencionarlo. En cuanto a eso, justo entronca con la otra pregunta que es, por ejemplo, habría, por ejemplo, sociedades que puedan ser más igualitarias o que esas funciones de desigualdad se marquen menos. Sí y no. Sí hay sociedades que pudieron haber sido matriarcales en algunos momentos, por ejemplo, en algunas zonas del Río Amarillo en China, pero eso tampoco nos asegura realmente que, evidentemente, ¿no? Y lo vemos en estos momentos, que esa cultura en particular se haya mantenido en el tiempo así. Julieta Paredes tiene el término de entronque patriarcal que mencionaba cuando hubo este choque, ¿no? De la colonización hispana a nuestra Latinoamérica, que había un tipo de patriarcado mucho más marcado en España y uno un poco más blando, un poco más flexible dentro de la organización latinoamericana, bueno, o Avia Yala, como le queramos llamar en aquel momento. No nos podríamos asegurar específicamente, exactamente en algún momento si hubo algo en particular que nos volcara mucho más. Evidentemente creo que en estos momentos sí podemos empezar a ver que hay ciertos movimientos que se van más hacia la derecha, ¿no? Hay una referencia muy interesante que hay como libro últimamente de lo mejor que he leído y de lo más investigado últimamente, el libro de Tecnofeudalismo de Yanis Varoufakis, el exministro de Finanzas griego en los tiempos de la crisis de Cipras, eh, que lo que predice es que este ascenso de Elon Musk, de Jeff Bezos, de todos estos gigantes tecnológicos, lo que van a hacer es nuevos acercamientos feudales en la tecnología. Entonces, por ejemplo, podríamos estar hablando de que este va a ser otra forma de reconfigurar un campo político y con ello, pues evidentemente sociológico. Y bueno, completaba ahí Simar, la diferenciación de roles impuestos por la sociedad entre hombres y mujeres se debe a la autosuficiencia o complementariedad. Yo diría en todo caso a esa simetría de la que hablábamos, ¿no? Ese rol de dominación y de subordinación. No sé si estaba, perdón, Alba, ¿no? ¿Querías, Sí. Hola qué tal, Pablo, Alba? Gusto muchas verte. gracias. Gusto de verte, sí. Mira, mi pregunta va enfocada a si hay alguna evidencia o algún trabajo en curso, alguna investigación en curso en relación a, digamos, la relación que puede existir entre el creciente aumento de la violencia hacia las mujeres, violencia basada en género, y precisamente quizás la no atención o la baja atención a los temas de masculinidad y las consecuencias que quizás ha tenido el sistema patriarcal de dominios como peso sobre el masculino, o sea, sobre el hombre, perdón, sobre los hombres, en términos de todas estas cargas también que tú mencionabas en términos de salud mental, de autocuidado y de salud física también. O sea, si hay alguna relación en esto o alguna evidencia que dijera, bueno, quizás trabajando con esta parte pudiéramos eh, disminuir o a lo mejor atenuar la cantidad de violencia que hay hacia las mujeres. No sé, esto se me ocurre como una pregunta, como una cosa. Muchas gracias por la pregunta, Alba. Sí, totalmente de acuerdo. Hay, no hay solamente un estudio que nos dé todas esas características, pero sí los hay como repartidos por diferentes lugares. Hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, se los comparto en las siguientes sesiones, si les parece. Hay algunos estudios en Estados Unidos, por ejemplo, que lo que empiezan a marcar los indicadores es la salud de los varones, en específico a partir de los 25, esa marca entre 25 y 45, se empieza a marcar
en salud mental un decaimiento, sobre todo por la soledad a partir de la pandemia. Y esto mucho tiene que ver con esa radicalización que hay, sobre todo en redes sociales. Lo veremos en la última sesión, en el tema de violencias digitales. El ejemplo más claro son los incel. No sé si les suena el término, que es el acrónimo por Involuntarily Celibate o célibes involuntarios. Es un grupo de hombres jóvenes que hay tanto, bueno, hay en todas partes del mundo, son comunidades digitales que lo que tienen es básicamente generar foros, ¿no? Generar este tipo de comunicación en plataformas digitales de odio hacia la mujer, ¿no? Misoginia y odio hacia la mujer directamente. Estados Unidos, previo a esta administración, lo tenía catalogado como un grupo de odio e inclusive como un grupo terrorista en Estados Unidos. Han realizado tiroteos masivos y apuñalamientos no masivos, pero de varias personas en Estados Unidos, en Reino Unido, en Canadá, en Brasil recientemente, me parece, faltaba la confirmación, y yo al día de hoy estoy estudiando uno que en México todo parece indicar que va por ahí, pero en realidad nadie lo ha comprobado, nadie ha hecho ese rastreo, digamos, de lo que había sucedido. Entonces, hay un estudio muy interesante que veremos acerca de la salud mental y la forma en la que hay este desarrollo de estas dinámicas de los incels en Reino Unido, el único que hay en el mundo, de qué piensa, digamos, o qué hay detrás de cómo configuro mi masculinidad a partir del odio hacia mujeres. Entonces, tiene mucho que ver con eso, con el giro político hacia la extrema derecha que hay en muchas partes del mundo, que en este momento, bueno, lo más evidente es Estados Unidos, ¿no? Con un presidente con 34 convicciones o sea, felonies, ¿no? Convicto por 34 cargos distintos, varios en relación a violencia de género, pero es presidente de un país que además está intentando cada vez más quitar derechos hacia las mujeres, ¿no? Entonces, hay muchísimos estudios, un libro muy interesante de ello es Hombres Blancos Cabreados, es la traducción en español del libro de Michael Kimmel, que es Angry White Men, que estudia mucho el fenómeno de Estados Unidos de por qué votar a Trump, ¿no? Y sobre todo porque el voto es muy masculino y no solamente eh, pues eso, ¿no? No es solamente el voto por él porque me convenza, sino voto por él además porque quiero fastidiar, ¿no? Porque quiero que se quiten derechos. Entonces, sí, hay varios estudios, si quieren eso los vamos a ir intercalando entre las siguientes sesiones, sobre todo en la parte digital, ¿no? Que será, esa será una clase donde voy a estar ahí como intentando juntar toda la información lo mejor posible y lo más rápido posible. Así que eso, muchas gracias por la pregunta, Alba. Decía por ahí María Luisa, les recomiendo Adolescentes, y ahí se habla de los incels. Últimamente muchas series, películas hay una película bastante fuerte, luego se la recomendaré, con el disclaimer de no, pues sí, de que tiene sus situaciones bastante complicadas de ver y que dejan mal cuerpo, pero Adolescentes está en Netflix, menciona María Luisa, que ya abordan el tema de los incels. Casi siempre lo comentan como este hombre incapaz de hablar con las mujeres, aún en plataformas digitales, pero el extremo más radical que tiene esa comunidad digital es literalmente considerada terrorista. Por ahí había una mano levantada, perdón, de repente me enrollo mucho y no sé si por ahí había alguien con una duda más. No, no sé, no veo quién, no hay la mano ahorita levantada. No sé si alguien más quisiera intervenir. Ajá, Spacey Blanco y luego Jennifer Córdoba ahí. Hola, feliz noche, Pablo, Alba, María Luisa. Eh, por acá sencillamente es compartirles, hacer el comentario con relación a lo rico del encuentro, ya que en estos momentos, desde la Fundación, tenemos previsto iniciar ciclos formativos con adolescentes
para formar grupos de sororidad y grupos de hermandad, en donde propiamente vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con las nuevas masculinidades y vamos a utilizar nosotros como punto focal o línea de acción trabajo con adolescentes, ¿ok? Y bueno, valorar en este caso la iniciativa para poder en este momento darme o brindarme pues herramientas para la construcción de todas las actividades que posteriormente nosotros vamos a realizar con los adolescentes. Pues les felicito y agradezco mucho el espacio y la iniciativa de poder brindarnos conocimientos frescos, claros, sencillos y amigables para nosotros poderlos transferir a los adolescentes. Muchas gracias por el comentario, Beishi. Eh, eh, Enhorabuena por el trabajo y que vaya de la mejor manera. Intentar hacer esas redes, ¿no? En términos generales creo que cualquier país, el tejido social se ha roto bastante y bueno, vamos a hacer más comunidad. Muchas gracias. No sé si había por ahí otra persona con la mano levantada. Sí, Jennifer Córdoba, Adelante. cerramos. Hola, buenas noches. Bueno, yo tengo como mucho rato pensando, tengo como muchas ideas de toda la cantidad de información, pero pensaba, justo como con lo que estabas comentando de los incel, en la respuesta anterior, que entonces está como todo este discurso en redes, sí, como que de estos grupos que rechazan mucho a las mujeres, pero al mismo tiempo hay un discurso de hombres que están buscando mujeres de valor, ¿no? La mujer de la casa, o sea, como todo este movimiento de la their wife. Entonces hay como unos hombres que quieren unas mujeres, pero son estas mujeres específicas. Eso también lo podríamos meter entonces dentro de estos discursos de odio o de esta idea que dijiste que me gustó mucho, como del feudalismo digital, quizá, porque también estos señores que ahorita están gobernando el mundo son todos dueños de las plataformas digitales que usamos. Entonces, por ejemplo, el tema de las restricciones de Meta que está revisando, que van a eliminar las restricciones, o que ahora en X se pueda decir todo lo que la gente le... Bueno, siempre se pudo, pero ahora está como mucho más insoportable lo que estaba antes. Em, entonces, pensaba si que estos señores estén allí, facilita que estos discursos se sean más virales o se globalicen más y lleguen más a los y las adolescentes, o no más a los varones. Ciertamente yo trabajo con adolescentes y los niños tienen ese discurso como que las mujeres de valor o que las mujeres hacen tales cuales cosas y tienen 12 años, 12, 13 años y ellos ya tienen como unas ideas ahí de que las mujeres son malas o de que las mujeres que son de tal o cual manera no son mujeres buenas o no son mujeres para estar. Y eso preocupa mucho. Entonces es como eso, si estas personas que tienen ahora el poder absoluto en las comunicaciones y además están gobernando el mundo, facilitan que estos discursos eh, lleguen, ayudan a que se hagan más virales. Tengo como rato pensando en eso y hay gente que dice que no, porque los algoritmos son muy difíciles de hackear, pero bueno, ellos son los dueños de eso, ¿no? Y no sé si me expliqué. Gracias. Gracias por el comentario y compartirnos esa duda que te estaba dando vuelta en la cabeza, Jennifer. La respuesta, lamento decir que seguramente es bastante lúgubre o desesperanzadora. Eh, a ver, en la tercera sesión del seminario veremos el tema de las violencias digitales y nos centraremos en la manosfera, que a nivel mundial es todos esos espacios digitales en donde se habla de esta masculinidad hegemónica. A veces desde un extremo como son los incels, en donde en diferentes páginas, inclusive en YouTube, han llegado a colgar manifestos antes de matar gente, hasta otros extremos que pueden ser menos perceptibles, como por ejemplo el fenómeno de estos hombres más tradicionalistas que buscan mujeres más tradicionalistas y son diferentes áreas, pero de un mismo conglomerado bastante extraño, entre heterogéneo,
algo que parece que no podemos puntualizar, pero que tiene un mismo discurso, básicamente objetivizar a la mujer. En algunos casos llegar al punto de esa misoginia y odio, y en otros reificarla, ¿no? O sea, pensarla como un objeto solamente. Em, el futuro de redes a mí me parece bastante desesperanzador porque, bueno, lo que menciona Zuckerberg de que ahora a las compañías les falta más energía masculina, no, no sé si vieron ese comentario. Elon Musk prácticamente es el señor feudal a nivel mundial. eh, y Jeff Bezos prácticamente, bueno, comprando el Washington Post y empezando a dejar de realmente transmitir información verídica. Sí, la idea dentro de esta teoría del tecnofeudalismo es volver a romper con los mercados económicos y pasarlo todo a plataformas digitales que las controlan y, y todo lo que se pasaría ahora o sea, cualquier transacción deja de pasarse por mercados y se convertiría en renta, ¿no? Renta de espacios digitales. Entraremos en ese tema a- más a detalle en la tercera sesión, pero sí, sí, en general creo que el consenso desde las partes progresistas es un poco desesperanzador. Eso no significa que tejiendo redes es desde donde tenemos más posibilidad de construir absolutamente todo, ¿no? Mientras más generemos comunidad, empezando desde donde estamos, ¿no? En nuestra propia trinchera, tanto personal como profesional, hay una gran posibilidad de cambio. Yo eso lo he visto desde 2019, que teníamos ese plan de poder tener un alcance de perspectiva de género en la universidad con más población estudiantil en España, como es la Complutense, y al día de hoy sigo teniendo aulas llenas de chicos y chicas, y específicamente de hombres que se empiezan a cuestionar situaciones y empiezan a ver que el grupo de pares lo que escuchan no les parece, el contenido que están viendo en internet no están de acuerdo. Y yo, o sea, yo también es cierto que si a nivel macro se ve medio difícil, desde la parte comunitaria es de donde más podemos entretejer, ¿no? Y entramar un tejido que genuinamente sostenga esos embates de totalitarismos. Así que bueno, yo siempre tengo esa parte de esperanza. Y bueno, si no, no estaríamos aquí. Y solamente por retomar el comentario de Gendry, ese libro es una joya, sí. El deseo de cambiar hombres, masculinidad y amor de Bell Hooks es una de las vías por las cuales se puede empezar a replantear esas preguntas que siempre creo todos los hombres hemos tenido de, bueno, y por qué no llorar, ¿no? ¿Por qué no debo de llorar? Ese tipo de cosas nos abren puertas y ventanas a cosas distintas y muy valiosas. No sé si Bueno, hay... creo que, eh, no, creo que ya esta fue la última intervención. Eh, ya nos dijiste que era súper recomendable el libro del deseo de cambiar. Interesante, mujeres, masculinidad y amor. Bueno, creo que hasta aquí. No sé si Alba quieres agregar algo, hacer un cierre. ¿Lo quieres hacer No, tú? básicamente cerrar. Sí, gracias, Adriana. No, bueno, básicamente darle las gracias a Pablo en primer lugar por haber aceptado este ciclo de seminarios que van a ser tres. Hoy es el primero, vamos a tener dos más, dos próximos miércoles. Y por supuesto agradecer a todas las personas que acudieron a este llamado, hombres y mujeres. Me encanta ver este grupo nutrido y que, bueno, los invitamos para la próxima vez. Gracias, Pablo. Muy, muy interesante todo. No, por favor, gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio y bueno, por aquí nos vemos en siguientes sesiones. Un saludo a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Muchas gracias.